Nunca tocamos un mexicano. 3 neoyorquinas de vestido rojo dijeron al ranchero de 50 años. El sol de Jalisco no perdona, y menos a las 3 de la tarde, cuando parece que el cielo se recarga sobre la tierra roja para exprimirle hasta la última gota de humedad. Me limpié el sudor de la frente con el pañuelo que siempre cargo en el bolsillo trasero, ese que ya tiene el color del polvo y el olor del trabajo. A mis pies, Canela, mi labradora color miel, jadeaba con la lengua de fuera, mirándome con esos ojos café oscuro que parecen entender más de la vida que muchos cristianos. «Ya vámonos, vieja», le dije, dándole una palmada en el costado. Su cola golpeó mis botas, levantando una nube pequeña de tierra seca. El Mezquite no es el rancho más grande de la región de los Altos, pero es el mío. Y fue de mi padre, y del padre de mi padre. Aquí, cada piedra, cada nopal y cada surco en la tierra tiene una historia que mis apellidos, Montero, han escrito con sudor y sangre desde antes de que la revolución pusiera a México de cabeza. Soy Joaquín Montero, tengo 50 años bien vividos y, desde que mi esposa Elena se me fue hace 5 años, el rancho y Canela son lo único que me mantiene en pie cada mañana. Aquel día parecía uno más en la rutina de revisar los agaves y contar el ganado que pastaba cerca del arroyo seco. Pero el destino tiene una forma curiosa de anunciarse. Al llegar a la casa grande, una construcción de adobe y teja que ha aguantado terremotos y tormentas, vi la camioneta del correo alejándose por el camino de terracería. En el buzón de lámina que rechinaba con el viento caliente, había un sobre grueso, de un papel tan blanco que lastimaba la vista. No era una factura, ni propaganda. Venía de Nueva York. Al abrirlo en la mesa de la cocina, con Canela echada a mis pies, sentí un frío que no correspondía al calor del verano. Era un despacho de abogados. Las palabras eran formales, cortantes, y aunque mi inglés no es perfecto, entendí lo suficiente antes de buscar el diccionario. Reclamaban tierras. Mis tierras. Decían representar a las herederas de un tal Patrick Sullivan. Me serví un tequila, no por vicio, sino para asentar el estómago que se me había vuelto un nudo. Canela se levantó y puso su cabeza en mi rodilla, gimiendo bajito, como si supiera que la paz de El Mezquite acababa de romperse. «Dicen que esto no es nuestro, Canela», le murmuré acariciando sus orejas suaves. «Dicen que un gringo lo compró en 1910. La carta mencionaba una visita inminente. No tuve que esperar mucho. 3 días después, el polvo del camino anunció la llegada de una camioneta negra, lujosa, de esas que rara vez se ven por estos rumbos a menos que sea político o narco, pero esta traía placas de arrendadora. Bajaron 3 mujeres, y, válgame Dios, parecían sacadas de una película. Eran altas, de piel pálida que contrastaba violentamente con el entorno rústico, y las 3 vestían de un rojo intenso. Vestidos, blusas, pañuelos, todo en distintos tonos de carmesí. Parecían manchas de sangre fresca sobre la tierra ocre del patio. Canela, que suele ser amistosa hasta con las piedras, se erizó, no ladró, pero soltó un gruñido profundo, gutural, que me hizo poner la mano en su collar. «Quieta», le ordené. Las mujeres se acercaron. Eran Amanda, Elizabeth y Catherine Sullivan. Hablaban un español masticado, aprendido quizás en la escuela, pero suficiente para darse a entender. No aceptaron el agua fresca de Jamaica que les ofrecí. Fueron directo al grano, sacando carpetas y copias de documentos amarillentos. «Señor Montero», dijo la mayor, Amanda, con una frialdad que helaba. «Estos son los títulos de propiedad originales. Nuestro bisabuelo, Patrick Sullivan, adquirió El Mezquite y 200 hectáreas circundantes en 1910. Pagó en oro. Mi familia ha estado aquí desde el siglo XIX», les contesté tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro temblaba de coraje. «Mi bisabuelo peleó por esta tierra». «Su bisabuelo vendió esta tierra», interrumpió la segunda, Elizabeth, señalando una firma en un papel. «Aquí está, María Concepción Montero. Ella firmó la venta total». Miré el documento. La caligrafía era elegante,
Antigua. Y ahí estaba, el nombre de mi bisabuela. Sentí un mareo. María Concepción, la matriarca de la que tanto se hablaba en las historias de sobremesa, la mujer de hierro que había sacado adelante el rancho sola. ¿Lo había vendido? Nuestro abuelo siempre nos dijo algo muy importante. Dijo la tercera, Catherine, la más joven, mirando alrededor con una mezcla de desdén y curiosidad. Nos dijo, nunca tocamos un mexicano. ¿Cómo dice? Pregunté frunciendo el ceño. We never touched a Mexican, repitió en inglés, y luego tradujo. Que obtuvieron esto legalmente, sin violencia, sin robar, que nunca pusieron una mano encima de nadie para quitarles lo suyo. Fue un negocio limpio. Y ahora venimos a reclamar lo que es de la familia Sullivan. La frase retumbó en mi cabeza. Nunca tocamos un mexicano. Sonaba a arrogancia, a esa superioridad con la que a veces nos miran desde el norte. Me hervía la sangre. Les pedí que se fueran, que hablaría con mi abogado, aunque en el fondo sabía que el único abogado que conocía era el licenciado Ramírez, que se dedicaba más a divorcios y pleitos de linderos que a derecho internacional. Se marcharon dejando una estela de perfume caro que tardó horas en disiparse del patio. Esa noche no dormí. Me pasé las horas revisando los viejos papeles que mi padre guardaba en una caja de zapatos en el ropero, pero no había nada de 1910. Todo empezaba en los años 20. Había un hueco, un silencio documental de una década. Canela tampoco durmió. Daba vueltas por la casa rascando la puerta. Cuando finalmente le abrí, pensando que quería orinar, salió disparada hacia la oscuridad. «¡Canela! ¡Ven acá!», grité, tomando la linterna. La perra no me hizo caso. Corrió hacia el norte del casco de la hacienda hacia donde están las ruinas. Es una zona que evitamos. Son los restos de la antigua casa principal que, según contaban los viejos, se quemó durante una revuelta cristera o revolucionaria. Nadie se ponía de acuerdo. Ahora no es más que muros de adobe derruidos, mezquites crecidos entre los escombros y nopales salvajes. La encontré escarbando frenéticamente junto a lo que alguna vez fue una chimenea. «¿Qué traes, muchacha?», le dije, alumbrando el hueco que estaba haciendo. Sus patas delanteras trabajaban como pistones, lanzando tierra hacia atrás. Intenté jalarla, pero me lanzó una mirada que pocas veces le había visto. Una mirada de urgencia, casi humana. «Ayúdame», parecían decir sus ojos. Y llámenme loco, pero en el silencio de la madrugada bajo la luna llena de Jalisco, sentí que no era solo mi perra la que me pedía escarbar. Era la tierra misma. Fui por una pala y un pico. Durante 2 horas, hombre y perro trabajamos bajo la luz de la linterna y la luna. Mis manos se ampollaron. El sudor me empapaba la camisa. Canela jadeaba, pero no paraba. De pronto el pico golpeó algo que no era piedra ni raíz. Un sonido metálico, hueco, resonó en la noche. Canela ladró, un ladrido corto y agudo. Me arrodillé y aparté la tierra con las manos. Era una caja. Un cofre de metal, oxidado y carcomido por los años, pero sellado. Con mucho esfuerzo logré sacarlo del agujero. Pesaba bastante. Lo llevamos a la cocina, donde la luz eléctrica me permitió ver mejor el hallazgo. Forcé la cerradura con un desarmador. El metal cedió con un quejido chirriante. Dentro, envuelto en varias capas de hule y tela encerada que habían resistido milagrosamente la humedad, había un libro, un diario. Las tapas eran de cuero, ya resecas, pero las hojas se mantenían legibles. Y debajo del diario, un paquete de cartas atadas con un listón que alguna vez fue azul y ahora era gris. Abrí el diario. La letra era inconfundible, la misma firma que las hermanas Sullivan me habían mostrado. María Concepción Montero. Me serví otro tequila, esta vez doble, y me senté a leer mientras Canela se acomodaba a mis pies, suspirando profundamente como si su misión estuviera cumplida. Lo que leí esa noche cambió todo lo que creía saber de mi familia, de mi tierra y de mi propia sangre. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana en 1908 y 1909. Las cosechas,
las fiestas patronales, los chismes del pueblo. Pero al llegar a 1910, el tono cambiaba. Se sentía el miedo en la tinta, rumores de levantamientos, hombres armados bajando de la sierra, el gobierno tambaleándose. Y entonces apareció él, Patrick Sullivan. No era el invasor que yo imaginaba. Según el diario de mi bisabuela, Patrick había llegado a la región como ingeniero de minas, un irlandés pelirrojo con ojos verdes que hablaba un español gracioso y tenía una risa que hacía temblar las ventanas. Leí con el corazón en la garganta. No era una historia de negocios, era una historia de amor. Abril 14, 1910. Patrick vino hoy. Dice que las cosas se pondrán feas. Dice que, siendo mujer y viuda, soy un blanco fácil para los federales y para los revolucionarios. Quieren el rancho. Quieren usar el mezquite como cuartel. Mayo 2, 1910. Me ha propuesto una locura. Dice que si la tierra es propiedad de un ciudadano americano, nadie se atreverá a tocarla. Los Estados Unidos son neutrales, o al menos eso respetan los generales por miedo a una intervención. Quiere comprarme el rancho. En papel, solo en papel. Mis manos temblaban al pasar las páginas. La supuesta venta, la que las hermanas Sullivan esgrimían como un arma, había sido un acto desesperado de protección. Patrick Sullivan no le había quitado la tierra a María Concepción. La había salvado. Pero había más. Entre las páginas del diario encontré una fotografía pequeña, sepia, gastada por los bordes. Eran ellos, una mujer de mirada recia y hermosa, con un rebozo cruzado sobre el pecho, y a su lado, un hombre alto, de bigote poblado, que la miraba no a la cámara, sino a ella. La miraba con una devoción que traspasaba el siglo de distancia. Seguí leyendo. El plan era simple. Patrick compraba la tierra, la ponía bajo la protección de su ciudadanía, y cuando las aguas se calmaran, se anularía la venta. Pero la guerra es el arte de destruir planes. Patrick tuvo que huir. Las cartas que encontré debajo del diario explicaban por qué. Eran borradores de cartas que él le enviaba a ella, y algunas respuestas que nunca se enviaron. Mi adorada María, decía una carta fechada en 1912 desde Nueva York. No puedo volver todavía. La frontera está cerrada para mí. Mi enfermedad ha empeorado, este frío del norte me está matando los pulmones. Pero te prometo que en cuanto pueda, regresaré para romper esos papeles y casarnos como Dios manda. Cuida nuestra tierra. Cuida lo que es tuyo. Y entonces la frase. En una carta dirigida a su esposa en Nueva York. Porque sí, Patrick tenía una esposa legal allá, un matrimonio arreglado del que huía. Encontré el contexto de lo que las hermanas repetían. Era una copia al carbón de una misiva que Patrick había escrito a su abogado en Estados Unidos, explicando por qué no reclamaba las tierras violentamente cuando la revolución se complicó. Señor Henderson, no enviaré mercenarios a recuperar la hacienda. Esas tierras están bajo el cuidado de la gente que vive allí. No me importa lo que diga la ley ahora. Mi honor me impide actuar contra ellos. Recuerde esto. Nunca tocamos un mexicano. Nunca lastimé a nadie de esa familia, y no empezaré ahora. Si muero, esas tierras deben volver a su origen, aunque los papeles digan otra cosa. Nunca tocamos un mexicano. Las Sullivan creían que significaba nunca nos mezclamos con ellos, o nunca hicimos nada ilegal. Pero Patrick quería decir, nunca les hicimos daño. Era una declaración de respeto, de amor prohibido y de protección. Patrick había muerto en 1913, seguramente de tuberculosis o neumonía, llevándose el secreto a la tumba y dejando unos papeles legales que sus descendientes, un siglo después, malinterpretaron por codicia o ignorancia. Me quedé mirando la llama de la vela que había encendido cuando se fue la luz un momento antes del amanecer. Canela roncaba suavemente. Afuera, los gallos empezaban a cantar, anunciando que el mundo seguía girando a pesar de los secretos desenterrados.
Tenía la verdad en mis manos. Pero, ¿de qué servía la verdad contra un bufete de abogados de Nueva York? Ellos tenían títulos registrados. Yo tenía un diario viejo y cartas de amor. Sin embargo, había algo en la carta de Patrick, la que iba dirigida a su esposa legal, que me dio una idea. Patrick mencionaba un acuerdo de caballeros, firmado ante un notario en Guadalajara. Un documento paralelo que invalidaba la venta si él no regresaba en 5 años. Ese documento debía estar en los archivos históricos del Estado, o quizás perdido para siempre. Pero la mención del mismo en su propia letra, reconociendo la simulación, era una prueba poderosa. Al amanecer, me bañé con agua fría del pozo, me puse mi mejor camisa y mis botas de los domingos. Subí a Canela a la camioneta. Ella iba con la cabeza alta, sacándola por la ventana, recibiendo el aire fresco de la mañana. Sabía que íbamos a la guerra, pero una guerra distinta. Fui al pueblo primero, a buscar al padre Anselmo y al profesor Zúñiga, el historiador local. Necesitaba testigos de calidad moral, gente que pudiera validar la antigüedad de los documentos y la historia oral de la región. El profesor Zúñiga, un hombre bajito y de lentes gruesos, casi se desmaya de la emoción al ver el diario. «Joaquín, esto es oro puro», me dijo, ajustándose los lentes con manos temblorosas. Esto confirma las leyendas de que un gringo protegió el valle. Siempre creímos que era un mito. Con el cura y el profesor en mi camioneta y Canela vigilando desde la caja, nos dirigimos al hotel del pueblo donde se hospedaban las Sullivan. Las encontramos en el restaurante, desayunando fruta y café, vestidas nuevamente de rojo, como si fuera su uniforme de batalla. Al verme entrar con mi comitiva, Amanda, la mayor, se puso tensa. «Señor Montero, esperamos que venga a entregar las llaves», dijo, limpiándose la comisura de los labios con una servilleta de tela. «Vengo a entregarles la verdad», dije, poniendo la caja de metal oxidado sobre la mesa, entre su plato de papaya y la taza de café. El sonido del metal contra la madera hizo que los demás comensales voltearan. Abrí la caja. El olor a papel viejo y tiempo encerrado inundó el espacio, opacando el aroma del café. «¿Qué es esto?», preguntó Catherine, acercándose. «La historia de su bisabuelo y de mi bisabuela», respondí. El profesor Zúñiga tomó la palabra, explicando en un inglés bastante decente la procedencia de los documentos y su autenticidad histórica. Mientras él hablaba, yo iba sacando las fotos y las cartas. Les puse la foto de Patrick y María Concepción enfrente. Las 3 hermanas se quedaron heladas. El parecido de Patrick con ellas era innegable, la misma nariz, la misma forma de la frente. Pero lo que las desarmó fue la expresión de él. «Miren cómo la mira», murmuró Elizabeth, la de en medio, bajando la guardia por primera vez. Luego les entregué la traducción que el profesor había hecho rápidamente de la carta clave. La frase, «Nunca tocamos un mexicano». «Léanlo», les dije suavemente. Su abuelo no decía que no se mezclaba con nosotros por orgullo. Decía que no nos tocaba por amor. Él nos protegió. Él simuló esa compra para que los soldados no quemaran el rancho ni mataran a mi bisabuela. Amanda tomó la carta. Sus manos, perfectamente cuidadas, empezaron a temblar a medida que leía las palabras de su antepasado. La arrogancia se fue desmoronando, capa por capa, dejando ver a 3 mujeres que habían cruzado un continente persiguiendo una historia incompleta. Él la amaba, dijo Catherine con los ojos llenos de lágrimas. Papá siempre dijo que el bisabuelo murió de tristeza, no de enfermedad, que dejó su corazón en México. Y aquí está su corazón, dije, señalando hacia la ventana, hacia los cerros lejanos de El Mezquite. En esa tierra. Hubo un silencio largo. El padre Anselmo, que hasta entonces había permanecido callado, puso una mano sobre el hombro de Amanda. «Hija, la justicia no siempre está en los papeles legales. A veces está en el espíritu de la ley. Su bisabuelo fue un hombre de honor, un hombre que salvó este pueblo. ¿Quieren manchar su memoria quitándole la tierra a la familia que él juró proteger?» Amanda miró a sus hermanas. Hubo una comunicación silenciosa entre ellas, de esas que solo la sangre entiende.
Luego miró la foto una vez más y finalmente a mí. Nosotras. No sabíamos, dijo, y su voz ya no tenía el filo de acero. Crecimos pensando que nos habían robado, que nos habían estafado. Nadie robó nada, les aseguré. Mi bisabuela cuidó la tierra tal como se lo prometió a Patrick, y yo la sigo cuidando. Canela, que había estado esperando pacientemente junto a mi silla, decidió que era momento de intervenir. Se acercó a Catherine y le puso el hocico húmedo en la mano. La joven americana, sorprendida, bajó la mano y acarició la cabeza de la perra. Canela movió la cola. Ella sabe, dijo Elizabeth, sonriendo tristemente. Los animales siempre saben quién tiene buen corazón. La resolución no fue inmediata, claro. Hubo llamadas a Nueva York, abogados hablando con abogados, y trámites burocráticos. Pero ese día, en ese desayuno, la guerra terminó. Las hermanas Sullivan firmaron un documento renunciando a cualquier reclamo sobre el mezquite, reconociendo la naturaleza fiduciaria y simulada de la venta original de 1910. A cambio, solo pidieron una cosa: visitar el rancho, pero no como dueñas, sino como familia. Esa tarde, las llevé a las ruinas. Les mostré dónde Canela y yo habíamos encontrado el cofre. Caminaron entre los muros caídos con un respeto reverencial, sin importarles que sus zapatos caros se llenaran de polvo. Les preparé una comida en el patio de la casa grande: birria de chivo, tortillas hechas a mano por Doña Lupe, la cocinera que lleva conmigo 30 años, y tequila del bueno. Al principio estaban tímidas, pero el tequila y la música de mariachi que contraté, porque en Jalisco las penas y las alegrías se cantan, ablandaron el ambiente. Hablamos durante horas. Me contaron de su vida en la ciudad de rascacielos, de cómo su padre siempre hablaba de México como una tierra mítica y perdida. Yo les conté de las sequías, de las plagas, pero también de la belleza de ver nacer un becerro o de ver los campos azules de agave bajo la lluvia. Descubrimos que teníamos más en común de lo que pensábamos: el carácter terco, el orgullo familiar y ahora, una historia compartida. «¿Sabes, Joaquín?», me dijo Amanda ya entrada la noche con los ojos brillantes por la emoción y el alcohol. «Vinimos buscando una herencia en dinero, pero creo que nos llevamos algo mejor». «¿Ah, sí?», pregunté echándole un trozo de carne a Canela, que no se separaba de nosotros. «Sí, nos llevamos la verdad. Y saber que nuestro bisabuelo no fue un explotador, sino un héroe romántico. Eso vale más que las hectáreas». Antes de irse, días después, me entregaron una copia digitalizada de alta resolución de todos los documentos que traían para mi archivo. Y me dejaron el original de la foto de Patrick. «Pertenece aquí», dijo Catherine, dándome un abrazo que me tomó por sorpresa. Con ella. Hoy, la foto de Patrick y María Concepción está colgada en la sala principal, justo encima de la chimenea. Ya no es un secreto vergonzoso ni un misterio olvidado. Es el testimonio de que el honor puede sobrevivir al tiempo. Las hermanas Sullivan regresaron a Nueva York, pero escriben seguido. Dicen que están planeando volver el próximo año para la fiesta del pueblo. Y fíjense lo que son las cosas. Catherine me mandó un collar nuevo para Canela, de cuero rojo, muy fino, con una placa que dice: «Guardiana del mezquite». A veces, cuando cae la tarde y me siento en el porche a ver el atardecer pintar de fuego los cerros, pienso en mi bisabuela y en su gringo. Pienso en el miedo que debieron sentir y en el amor que tuvieron que esconder. Y acarició a Canela, que duerme tranquila a mi lado. Si no fuera por ella, por su instinto, por esa terquedad de escarbar donde nadie miraba, yo habría perdido mi tierra. O peor aún, habría vivido amargado, odiando a unos fantasmas que en realidad eran ángeles guardianes. La tierra sabe, amigos. La tierra guarda las memorias bajo capas de polvo y tiempo. Y a veces, solo hace falta un perro fiel y un poco de fe para desenterrar la verdad. Porque aquí en Jalisco, y supongo que en todo el mundo, la sangre llama, pero la tierra
La tierra manda. Y el honor, ese que decían que ya no existe, sigue vivo, enterrado quizás, pero vivo, esperando a que alguien tenga el valor de sacarlo a la luz. Nunca tocamos un mexicano. Ahora entiendo la frase. No nos tocaron con violencia, nos tocaron con el corazón. Y ese toque, aunque pasen 100 años, nunca se borra. Miré hacia el horizonte, donde el sol terminaba de esconderse, dejando un rastro violeta en el cielo. Canela levantó la cabeza, olfateó el aire y soltó un suspiro de satisfacción. Todo está bien, vieja, le dije. Todo está en su lugar. Y así, bajo el manto de estrellas que empezaban a brotar, el rancho, el mezquite, se sumió en el silencio. No el silencio del miedo, sino el de la paz absoluta. Una paz que nos había costado un siglo recuperar, pero que ahora, gracias a Dios y a una perra labradora, era nuestra para siempre.